El tema de esta predicación para el día de hoy le hemos colocado: la iglesia prevalecerá en el Evangelio. La iglesia prevalecerá en el Evangelio. Cuando hablamos de un aniversario de una iglesia, tenemos que recordar primero la fidelidad de Dios. Porque si Dios no está con nosotros, difícilmente podemos estar de pie. La iglesia fue creada por Dios. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y desde ese entonces, hace más de 2000 años, la iglesia está de pie, sigue predicando de Cristo, sigue hablando de la salvación y de la preparación de los hombres en esta tierra para la eternidad cuando lleguemos con el Señor. Mateo, cuando habla en este versículo 18, habla de la esencia de la iglesia. La palabra iglesia, del griego eclesia, significa los llamados por Dios. Es decir, la iglesia no es un edificio que, aunque estamos en él, la iglesia son hombres y mujeres redimidos con la sangre de Cristo. La iglesia son personas que fueron alcanzadas por la gracia de Dios y que ahora que son parte de una iglesia se deben ¿a quién? A Dios. Hay pastores en cada iglesia que son siervos de Dios. Sin embargo, es importante entender que es Dios el que nos salvó en Cristo Jesús y que nuestra vida debe de estar en obediencia a la voluntad de Dios. Dice el versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Cristo mismo, la base de nuestra vida cristiana está en Cristo Jesús. Amén. Esto es bien importante. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es indestructible, hermanos. Siglo XXI y seguimos hablando de Cristo. La iglesia ha pasado persecución. Hoy vi una crisis en el siglo XXI. El mundo ha querido entrar a la iglesia, pero hay un remanente de Dios. Hay un pueblo de Dios que se mantiene firme y fiel al Señor. Y siempre habrá hombres y mujeres que honremos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia son los llamados por Dios y para Dios. Es decir, cuando somos convocados a un servicio, a una iglesia que nos invita, el que nos invita, ¿quién es? Es Dios. Y ahí donde vamos, donde somos invitados, como en esta tarde, glorificamos su nombre, porque Él es digno de toda alabanza. Deje un apartado ahí y acompáñenme a Colosenses capítulo 3. Todo cristiano, versículo 1, Colosenses 3, versículo 1. Todo hijo de Dios, todo cristiano, cristiana verdadera, desea con el paso del tiempo crecer a la imagen de Cristo. ¿Cuántos años tenemos de conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Los años que tengamos de ser cristianos, debe de haber un crecimiento a la imagen de Cristo. Amén. Es decir, con el paso del tiempo tenemos que ir reflejando en nuestra vida, en nuestras decisiones, lo que Dios está haciendo en nosotros. El apóstol Pablo, en ese sentido, a los hermanos en Colosa, les dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuántos son cristianos? Si tenemos la bendición de ser cristianos, tenemos que darle prioridad en esta tierra a nuestra alma, a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. La vida del hombre es muy frágil. Hoy podemos tener salud, gozar de una vida plena, de trabajo, de familia, pero eso puede cambiarnos en cualquier instante. Y quizás a Dios le plazca, partiremos de este mundo. Entonces el apóstol Pablo dice: si usted es cristiano, si usted dice que goza de la fe de Cristo, usted tiene que tener prioridad y debe de ser por encima de todo su alma, su vida, su espíritu. Debe de procurar estar a cuentas con Dios y con su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad, es decir, nuestra mayor fuerza, energía y prioridades deben de ser las cosas de Dios. Servir en la iglesia. Hemos compartido mucho con la iglesia esto. Toda congregación debe de estar dispuesta a servir a Dios en su iglesia. Hay cosas que atender, hay cosas que servir,
y somos nosotros los hijos de Dios que tenemos que ser en las manos de Dios instrumentos. ¿Cuántos dicen amén? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego da otro mandamiento: poned la mira en las cosas de arriba. Qué difícil es hoy, siglo XXI, darle prioridad a las cosas de Dios, porque el mundo nos bombardea, nos seduce con disfrutar la vida, porque nos dicen que es una y hay que disfrutarla aquí en la tierra. Y vemos cómo los jóvenes son distraídos, dispersos de las cosas más importantes, que son su alma y su espíritu. Entonces la Biblia nos dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Escuché esta frase hace un tiempo que decía: las cosas materiales hay que tenerlas en la mano y Cristo estar en el corazón. Porque si en tu corazón están las cosas materiales, vas a ser seducido por el mundo y ser arrastrado, y cuando te des cuenta estarás muy lejos de Dios y no podrás ver la bendición que es caminar con Cristo. Versículo 3 de Colosenses 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿con quién, hermanos? Con Cristo. Es decir, nuestra vida está ahí, detrás de Cristo. Hemos dicho mucho esto de manera reiterada aquí en la iglesia. El mayor evento de evangelismo no es que hagamos campañas, que las podemos hacer, o crear conciertos, que también lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Cuando hablamos de la mejor campaña de evangelismo es que nuestras vidas den testimonio de Cristo. Que la gente de allá afuera, que los vecinos, que los que nos conocen, vean en nosotros la obra de Cristo en nuestros corazones. Que nos vean cambiados y transformados. Hoy es muy triste aceptar que una de las cosas que más nos afecta como iglesia es el mal testimonio de muchos. El mal testimonio de muchos. Por eso la Biblia nos llama en esta mañana a escondernos atrás de Cristo Jesús. Vamos a ver con la ayuda de Dios en esta tarde cómo es colocar nuestra vida en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, que son importantes para nuestro Dios. Poned, dice, nuestra mirada en las cosas de arriba. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Esto es muy importante lo que vamos a leer. Al final del Sermón del Monte, que ocupa 2 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, se resume algo muy importante acerca de la vida del cristiano. Y dice el texto 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si yo preguntara esta tarde, si usted muere, ¿para dónde va a ir? Todos dirán: me voy con Dios y quiero estar con Él. Estar con Dios no es un deseo, es caminar en la gracia de Dios y caminar en la voluntad de Dios. Cristiano no es un título. Hoy tristemente hemos hecho un cliché de la vida cristiana. ¿Qué eres? ¿En quién confías? ¿En quién crees? Y siempre decimos somos cristianos. Pero hermanos, ser cristiano es vivir una vida a la imagen de Cristo Jesús. Somos cristianos no solamente el día del culto, también en el trabajo, también en la casa, con los amigos. Ahí tenemos que reflejar que Cristo es nuestro Señor. Porque hablamos a veces de Dios y hablamos de Jesús, que Dios es amor y que somos cristianos, pero muchas veces estamos como la gente que no conoce a Dios. Mentimos, robamos, hablamos groserías, muchos son infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Mateo dice: no todo el que me dice Señor, no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Mi deseo como pastor es que todos los que asisten a la iglesia sean cristianos, pero depende de cada quien, de su vida, de su comunión con Dios. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto que sigue a continuación en el texto 22 es muy alarmante. Muchos, es decir, la gran mayoría,
Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día que tengamos que rendirle cuentas a Dios. Habrá un día en el cual todos aquí presentes estaremos delante del Creador y nos llamará cuentas de todo lo que hicimos aquí en la tierra y de qué hicimos con la palabra que escuchamos. Cuando hablamos de un aniversario, hablamos de los años que hemos caminado con Dios. Aquí tenemos 16 años. Ha habido palabra los martes y los domingos. Un sinfín de series de predicaciones que la iglesia ha gozado, y también algunos de ustedes que nos han acompañado en algunos aniversarios. Y cada predicación que hemos escuchado de Dios nos hace más responsables de nuestra vida cristiana delante de Dios, hermanos. ¿Escuchó eso? Cada mensaje que escuchemos de Dios nos hace más responsables de la voluntad de Dios. Es la que tengamos que entregarle cuentas a Dios, porque un día le entregaremos cuentas al Señor. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y habla de un servicio a Dios. Habla de un servicio a Dios. Y es posible que algunos estén sirviendo a Dios, pero nunca hayan experimentado la salvación en sus corazones que da el creer en Cristo Jesús. Yo siempre he dicho esto: los jóvenes, los niños que han nacido en hogares cristianos, tenemos que orar por ellos, porque no se da por sentado que ellos sean salvos. Ellos tienen que venir a los pies de Cristo. Todo padre tiene que estar orando por sus hijos, que tengan un encuentro con Cristo. 23. Entonces Jesús dice: les declararé que nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué? Hermanos, no basta con asistir a la iglesia. Es necesario nacer de Cristo. Es necesario nacer de Dios. Esta tarde estamos aquí convocados, gozosos con la iglesia en este lugar, pero a Dios le interesa tu alma y la eternidad de ella. A Dios le interesa cómo estás con el Señor. Tu vida cristiana, cómo está caminando. Puede cambiarte completamente la vida y de pronto salir y partir de este mundo y encontrarte con tu Creador. Un día no estaremos aquí. Los que estamos aquí esta tarde, en 80 años, nadie estará aquí en este lugar. Estaremos y daremos cuentas un día al Señor. Por eso el texto nos dice: y entonces les declararé, nunca os conocí. Es un buen momento para reflexionar. Yo conozco a Dios. Pregunta: ¿Él me conoce a mí, que soy su hijo? ¿Él sabe que soy su hija? ¿Él sabe que yo vivo en su voluntad? Porque eso es muy importante, que necesitamos nosotros de parte de Dios entender y conocer. Colosenses 3, 6 y 7. Colosenses capítulo 3, dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal. ¿En dónde? Y aquí hacer morir, aunque el verbo nos habla de algo fuerte, tiene que ver con sujetar nuestras emociones, nuestros instintos, las emociones, sujetándolas a Cristo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y luego nos habla de acciones: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quiénes? El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo edifica. Es decir, tenemos la libertad de hacer lo que querramos, pero todo lo que querramos hacer tenemos que entender que no edifica y no conviene, porque entonces Dios nos dice que hay juicio para los hijos de desobediencia. 7. En los cuales vosotros, hoy ustedes aquí esta tarde, también anduvisteis tiempo pasado. Es decir, de allá salimos, de allá Dios nos sacó, de una vida de desobediencia al Creador. Ahora caminamos en obediencia con Dios.
Dice el texto: en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y viene una lista y dice: ira. Aquí encontramos una de las áreas difíciles que tenemos que atender como cristianos. Ira tiene que ver con una conducta que surge de un malestar en la vida del ser humano. Tenemos que entender, hermanos, que la vida centrada en el Evangelio tiene que ver con una vida de consagración a Dios, de santificación a Dios, de vivir para Dios. Repito, una vida cristiana en el tiempo de hoy centrada en el Evangelio tiene que ver con una vida de consagración a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios con nuestra vida y con nuestra obediencia, en las cuales vosotros anduvisteis, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas. No es pedirle a Dios: ayúdame con la ira que tengo, Señor, me enojo constantemente, me irrito, me molesto. No, ya Dios nos dio dominio propio. ¿Nos dio qué, hermanos? Y es el sujetar todo aquello que no glorifica a Dios y pedirle que Dios nos ayude. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Me cuesta a veces aceptar y entender cristianos con 15, 20 años hablando groserías. Los he escuchado. Se las dicen ahí en la casa, o escuchan canciones con doble sentido. ¿De qué se trata? Pero somos cristianos, somos hijos de Dios. No, tiene que haber un cambio, tiene que haber una vida transformada, una vida en la cual confesemos y declaremos con nuestra manera de expresarnos que Dios ha nacido en Cristo en nuestras vidas. 9. Sigue hablando de la vida de consagración a Dios. No mintáis. ¿Me ayuda a leer? Es decir, tenemos que ser personas, hombres y mujeres, que no digamos mentiras. Hoy la mentira es una virtud en el tiempo presente. Pregúntenle a los jóvenes en las escuelas: ¿cómo crees que dices siempre la verdad? No, hoy tristemente se ha promovido que las mentiras son una virtud en la vida del hombre. Pero los hijos de Dios somos llamados a hablar siempre con la verdad, aunque esta duela. ¿Sí? ¿O no, hermanos? ¿Le gusta que sus hijos les digan verdades o mentiras? No, las verdades, aunque duelan, pero siempre la verdad por delante. Qué triste es cuando encontramos casos que nos enteramos después de que nos ocultaron o nos dijeron medias verdades. Esto nos habla de una vida con un carácter. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí el apóstol Pablo habla del contraste del cristiano con el que no lo es. Y dice el texto en el 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Debe de haber un cambio, un antes y después de Cristo. Debe nuestra vida demostrar hoy, en el tiempo presente, de que estamos caminando para dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y habla de una conducta antes de Cristo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está: instintos, impulsos, emociones. El Hijo de Dios vive por fe y no por vista, dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vivimos por fe? Hoy aquí es una muestra, hermanos, lo que estamos viendo aquí en la iglesia, aquí en Hashem. Hace 16 años estábamos allá afuera con una lona
Llovía en tiempo de aguas y entraba el agua por abajo. ¿Se acuerdan, hermanos? Los que comenzamos, mucho frío, mucho calor, pero el habernos mantenido con Dios, hoy vemos cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice: sujetando los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? La vida de Dios. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Usted llegó acá porque Dios lo motivó a que llegara a este lugar, para que atendiera una invitación, pero es Dios el que nos motiva para que caminemos en obediencia a su palabra. Él nos dio vida, tenemos la vida de Dios. Hoy entendemos por qué nacemos, por qué estamos aquí. Hoy con Cristo entendemos que tenemos en Dios un propósito, y es compartir de Cristo, y es hablar de Cristo, y que la familia le entregue su vida a Cristo. Esa es la razón de nuestra vida en esta tierra. Por eso Dios nos llama en esta hora a tener en mente esto en nuestras vidas y centrar nuestra vida en Cristo Jesús. Filipenses 4:8, vamos sobre el final. ¿Cómo podemos nosotros salir victoriosos cuando nos damos cuenta que nuestra lucha es con el pecado y con la carne y con el mundo? Filipenses 4:8, ¿lo tiene? Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensamos en esto. Nuestro deseo, nuestro impulso, nuestro anhelo tiene que ser las cosas de Dios, por encima de las terrenales y las carnales, hermanos. Procuremos que nuestra vida esté ocupada en las cosas de Dios. Me da mucho gusto verlo aquí, porque pudo estar en otro lugar haciendo otras cosas, pero le dio prioridad a lo que es importante, las cosas de Dios. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, es decir, procuremos que nuestro diario vivir esté enfocado en las cosas que glorifiquen a Dios, que caminemos con el Señor. Último texto, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, ¿lo tiene? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es triste reconocer que hoy más que nunca los congregantes no leen la Biblia. Aunque la tienen disponible, ahora puede ser audio y en versiones, pero tristemente no tenemos la cultura de leer y leer la palabra de Dios. Vienen los problemas y en lugar de hacer lo que Dios nos pide, hacemos el consejo del amigo, de la amiga que le pedimos por ahí, y por último buscamos el consejo de Dios. No, la palabra sea la más importante que leas todos los días. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Leamos la Biblia, hermanos. Dediquemos tiempo a leer la palabra de Dios, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, como en esta tarde les hemos enseñado de parte de Dios a vivir una vida centrada en el Evangelio de Cristo, animándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos, ¿qué? Cánticos espirituales, cantos que edifiquen. A veces es triste también el mencionar que en el celular de un hombre, de una mujer cristiano, de un joven, una jovencita, está la música del mundo y no la música de Cristo. Qué triste es eso. Pero que sea el anhelo a partir de hoy, que cantemos a Dios, que procuremos por aquellos cantos que glorifican a Dios, que edifican nuestra alma. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, que nos exhortemos y que le cantemos a Dios.
Hay un canto que dice que nuestra mayor adoración es nuestra obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el mejor canto que podemos darle a Dios, el día a día viviendo en la voluntad del Señor. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra y que Él nos ayude a vivir una vida centrada en el Evangelio para la gloria y honra de nuestro Dios.